¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. En este video les voy a enseñar cómo realizar un estampado de diversos colores, un estampado colorido con serigrafía. Así que quédate en este video que hoy te voy a enseñar para que lo puedas hacer tú también. Bien amigos, estamos aquí en la computadora. Bueno, el programa que yo utilizo para realizar mis diseños, utilizo el paquete Adobe, ya sea Photoshop o Illustrator, pero tú puedes utilizar cualquier otro programa de vector. Mi diseño, el diseño que he realizado para este trabajo, pueden ver ustedes que son vectores, no es una imagen, ¿no? ¿En qué se diferencian los vectores de la imagen? Que los vectores yo lo puedo estirar, lo puedo achicar y sin embargo siempre va a tener la misma resolución, a diferencia de una imagen que trabaja con píxeles. Una imagen, si no tiene una buena resolución, al momento de achicar o agrandar se va a pixelear. En este caso de los vectores, no. Ahora, ¿cómo hice la separación, Charlicito? Explícame, porque yo no sé, soy nuevo, no estoy entendiendo cómo es esto de la serigrafía. Bien, para la serigrafía nosotros tenemos que transformar cada color que ves acá, en una placa o un diseño totalmente oscuro. ¿Para qué oscuro? Esto sirve para que nosotros grabemos nuestro diseño en la pantalla de serigrafía. Charlicito, ¿me puedes explicar mejor? Yo no estoy entendiendo, mira que soy nuevo. Te voy a dejar un videito por aquí, para que tú puedas ver cómo hago una separación de colores y puedas entender mejor. Este video es para un repaso de cómo he realizado este trabajo. Ahora, quiero que presten atención acá y vean. Voy a presionar Control Y y quiero que se den cuenta en esta parte. Miren, yo por ejemplo, en el diseño oscuro, no lo he sacado del mismo tamaño que mi diseño, o sea, mi tamaño no es exacto. Miren, si ustedes se dan cuenta, es un poco más grande. Charlicito, pero ¿por qué le has sacado un poquito más grande tu diseño si tiene que ser exacto? No, a eso se le llama demasía. ¿Por qué he sacado un diseño con demasía? Porque un diseño con demasía me va a permitir que el último color, en este caso el negro, pueda cubrir cualquier imperfección que pueda tener dentro de mi estampado. Miren, por ejemplo acá, Control Y, y si yo quito el color oscuro, ¿se dan cuenta? El color oscuro cubre todo esto, cubre, ¿no? La línea amarilla. Este es el amarillo. Entonces el color oscuro lo cubre, se superpone, cae encima. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? A esto se le llama demasía. Charlicito, ¿pero cómo lo hago? Ya, en el video que te estoy dejando, ahí lo he dejado. Ahora, para sacar las placas de serigrafía, miren, para que no digan que les estoy mintiendo y nada, así. Ustedes tienen que transformar color por color. Yo ya lo he hecho, así que no voy a volver a hacerlo. Aquí está, ya está pasado para PDF. Pero hice mis marcas de registro, que aquí están, miren, cada placa, cada color, miren, cada diseño tiene un color. Entonces, básicamente lo que he hecho es esto: crear una capa, crear mi marca de registro, que podría ser en círculo, cuadrado, lo que tú quieras, pero tiene que ser un registro. ¿Para qué, Charlicito? Para que calce ahí mismo, así. Puede ser de cualquier forma, tamaño, tiene que ser en negro, obviamente, ¿no? Porque la serigrafía trabaja con negro para las placas. Charlicito, eso está chueco, tranquilo, acá hay alinear formas. Y ya está. Lo agrupo y lo coloco en un lugar donde no me va a estorbar y poder en mi próximo diseño sacarlo, ¿no? Jalo para acá, jalo para allá. Y así es como he creado yo mis marcas de registro para poder tenerlo. Entonces, tú también vas a crear estas marcas de registro. ¿Para qué, Charlicito? No sé. Bueno, esto es para que cuando en la mesa de estampado poder nosotros calzar todo nuestro diseño en la parte o en el cuadro de serigrafía. No te estoy entendiendo, Charlicito, ¿qué estás hablando? Ya, sigue viendo el video para que puedas entender. Mira, acá ya tengo mi marca de registro en el color amarillo, pero si te das cuenta, acá en el color amarillo también he puesto el color marrón. Mira, ¿por qué? Porque no voy a ser tan inocente de sacar un solo cuadro. Tengo que aprovechar mis espacios. Este diseño tiene 10 colores, yo no voy a emulsionar ni revelar 10 cuadros,
Sería mucho trabajo, demasiado. Yo soy flojo. Acá también. Mira, acá está el morado y acá tengo rosado, verde, celeste. Así he colocado mi diseño. El negro va solo porque el negro ya pueden entender ustedes de que el negrito en realidad no necesita otro color. No va a caber otro color más porque cubre toditito mi cuadro de serigrafía. Entonces, acá tengo uno. Mira, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Falta un diseño? Sí, creo que sí falta un diseño. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Amarillo, morado, negro, piel, rojo. Amarillo, morado, negro, falta piel y rojo, ¿ves? Aquí está. En el rojo he metido el color marrón. Mira, así te voy a explicar, mira. He metido el color marrón, que acá está. Y de acá a acá está el rojo. Para poder sacar este diseño. En el piel, este estampado, que esta parte vendría a ser piel, solo esta parte. Esta parte vendría a ser piel. Y acá viene un estampado en la parte de atrás que me ha pedido el cliente, ¿no? Pero yo tampoco voy a sacar otro cuadro para poder estampar solamente esta palabrita. Estoy ahorrando espacio. Bien, una vez explicado esto, la parte del diseño gráfico, tranquilo, no te marees, no me digas, no, Charlicito, no explicas bien, porque tengo varios videos explicándote cómo hacer placas de serigrafía, cómo sacar negativos, positivos, para poder hacer el grabado. Después de haber realizado el diseño gráfico en la computadora, pues toca hacer el trabajo que a todas las personas no les gusta, o mejor dicho, se desaniman con la serigrafía y dicen, no, mucho trabajo, eso no es para mí, mejor es otra técnica. Claro, ¿no? La serigrafía, si bien es cierto, es trabajoso, pero da sus beneficios. Uno de los beneficios es poder aprender a grabar tu diseño en un marco de serigrafía y estampar cualquier diseño. Porque la serigrafía no solamente es para tela, la serigrafía es para plástico, la serigrafía es para cartón, papel, la serigrafía es para vidrio, la serigrafía puedes hacer en metal. Entonces, con la serigrafía vas a poder hacer cualquier artículo publicitario para promocionar tu marca, negocio, emprendimiento, lo que tú quieras, mi rey. Así que aprende lo que te estoy enseñando. ¿Quieres aprender a grabar, emulsionar, revelar? Te voy a dejar este videito por acá para que tú puedas aprender. Si no, este video va a ser demasiado largo. Pero te voy a explicar paso a paso. Ya que hay personas que ya conocen mi contenido, ya han visto varios videos donde yo emulsiono, grabo, revelo. Pero si eres nuevo, te dejo este video por acá para que tú también lo puedas hacer. Voy a explicarles cómo he realizado ese trabajo, qué materiales he usado, cómo ha sido el proceso, porque entiendo que hay muchas personas que quieren aprender y pocas personas que explican este contenido que yo realizo para que tú también lo puedas hacer totalmente gratis. Así que quédate hasta el final que yo te voy a enseñar. Esto que tengo aquí es el diseño que hemos trabajado en la computadora. En la computadora yo les he enseñado cómo hacer esta separación de colores. Este material se llama Canson, ¿ya? Es un material semi-transparente, no es tan transparente. Lo ideal sería que lo saques en mica, pero yo trabajo con este papel Canson que es más que suficiente para poder sacar mis grabados. No es tan transparente, miren, no es tan transparente, pero sirve para el trabajo que estoy realizando. Ahora, en la computadora yo les he enseñado que miren, cada placa tiene su nombre. Aquí sale, ¿no? Cada placa tiene su nombre. Ustedes pueden darse cuenta. Lo voy a acercar. Miren. Tiene su nombre, ¿verdad? Acá tiene su nombre. Yo le he puesto el nombre del color con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, en esta placa de acá. Miren, en esta placa de acá hay 1, 2, 3, 4 colores. 4 colores. Entonces, ¿cuántos cuadros voy a necesitar para realizar este trabajo? Este trabajo yo lo he hecho en pecho y espalda. Este es para la espalda. En la espalda iba esta frase, ¿no?
Esta frase de acá, promoción 2025. Entonces, como son polos pequeños, no hay problema, ¿no? Un A4 es la medida ideal para polos talla 6, 8, 10 hasta la 12. Así que con ese tema no hay problema. Ahora, yo saqué 1, 2, 3, 4, 5 placas para hacer el grabado. 5 placas. ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a hacer una recopilación rapidito. Aquí está nuestra mesa de estampado. ¿Qué es lo que hice yo? Esto de acá tiene marcas de registro. Charlicito, ¿qué es marcas de registro? Estas cositas, ¿para qué son? ¿Para qué sirven? Estas bolitas que has puesto acá en el diseño, Charlicito, tú has explicado, pero no he visto la parte del diseño gráfico ya. ¿Esto para qué es? Cuando nosotros colocamos nuestro diseño, siempre tiene que ser el más grande. El diseño, mira, el diseño más grande siempre tiene que ir en la mesa primero para poder hacer el grabado. ¿Para qué? Para que cuando yo haga el siguiente diseño, miren, calce todo exacto, ¿no? Las mismas marcas de registro están en el mismo lugar. Todos. ¿Esto qué me permite, Charlicito? ¿Para qué sirve eso? Ya, te voy a explicar con un cuadro vacío, pero presta atención, ¿ah? Presta atención porque acá hay gente que quiere aprender y a veces estas cositas no le van a enseñar en otro lugar. Este es un marco de serigrafía. Lo que tengo que hacer solamente en mis cinco cuadros, con un lapicero, marcar esta parte de acá, ¿no? Las cruces, antes de emulsionar. Todo es antes de aplicarle la emulsión para hacer el grabado. Todo es así cuando está totalmente blanco, ¿no? Ponemos acá las cruces, cruces acá, agarramos otro cuadro. Como son 5, los 5 los vamos a registrar en el mismo lugar, ¿no? Acá, por ejemplo, yo pongo las cruces. No lo estoy haciendo porque yo ya lo he hecho. Te estoy explicando, te estoy diciendo, mira cómo lo puedes hacer tú. Porque de ahí hay gente que dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo le pasa? Para que tú también lo puedas hacer, ¿ya? Pones las cruces acá. Pones el color acá, digamos, negro, ya. Otro cuadro traigo, le pongo las cruces y esta vez le pongo, no sé, amarillo. Tengo amarillo, cuadro amarillo, ya, listo. Jalo mi línea y digo, hasta acá voy a emulsionar. Traigo otro cuadro, pongo mis cruces y pongo acá rojo. No te olvides de darle la dirección también, ¿ya? Tienes que saber para dónde vas a colocar tu positivo. No te vayas a olvidar esta parte porque después me dicen, no, Charlicito, no estás explicando bien. Si tienes dudas de hacer este registro, te voy a dejar este video por acá porque aquí también lo explico detalladamente. Entonces tendrías que ver este video para que entiendas lo que te estoy hablando. Yo en este video te voy a explicar cuál ha sido mi proceso y cómo lo puedes hacer tú también, este diseño exclusivo. En esta parte de registro ya te estoy explicando brevemente, porque si no este video sería demasiado largo y la gente se aburre. Bien, entonces una vez ya realizado nuestro registro en nuestra mesa de estampado, ¿qué es lo que queda hacer? Charlicito, ¿qué es lo que queda hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, tenemos que emulsionar nuestra malla. ¿Quieres aprender a preparar una emulsión? Te voy a dejar estos videos por acá, una lista de videos donde yo preparo la emulsión, hago el emulsionado, el grabado, el tiempo, el peso, todo eso vas a aprenderlo en estos videos de acá. Yo ya lo tengo hecho, me toca explicarte en esta parte, después de hacer el grabado, el emulsionado y todas esas cosas que tiene la serigrafía, explicarte la combinación de colores. ¿Por qué? Porque tenemos mucha tonalidad. Si bien es cierto, hay colores que ya vienen preparados, como el rojo, el amarillo, el azul. Hay colores que tenemos que preparar, como el color piel, tenemos que preparar a veces el color marrón que necesitamos para este diseño que interviene unos colores que puede ser lila, morado. Entonces, cuando no tengas estos colores o tu fabricante no tenga, tienes que aprender a hacerlo. Así que te voy a dar una explicación breve de las tintas que he utilizado para que tú también lo puedas hacer. Bien, para las personas que quieren aprender a estampar, pues yo siempre les recomiendo estampar con tintas Plastisol. ¿Por qué tintas Plastisol? Las tintas Plastisol son tintas que no se secan, son tintas que lo puedes dejar a temperatura y nunca se van a secar. Son más manejables, duran más en la malla. Pero, ¿cuáles son los problemas que tiene con esta tinta? Esta tinta tiene que pasar por un proceso de secado, un proceso de calor,
para que estas tintas se puedan adherir mejor a la prenda. Charlicito, yo no sé qué tintas comprar, pues yo te recomiendo que comiences con tintas Plastisol para que puedas hacer un buen estampado. Pero también hay tintas al agua, Charlicito, he visto tintas Discharge o tintas que se utilizan, que se secan, o tintas de secado rápido. Bueno, yo te recomiendo que si estás comenzando con tintas Plastisol para que puedas lograr un buen estampado. Ahora, estas tintas, en algunos casos, algunos proveedores no tienen todos los colores. Como por ejemplo, hay algunos proveedores que no te van a vender un celestito, un rosado, un color que tú necesites, ¿no? Un café, por ejemplo, ¿no? No te venden, por ejemplo, un morado Barney y tú vas a tener que hacer una combinación. Lo chévere de estas tintas o de todos los colores que puedes tú matizarlo, ¿no? ¿Cómo se matiza, Charlie? ¿Se combinan? Sí, se combinan tintas entre tintas. Vas a combinar 3 colores, ¿no? Siempre yo compro o siempre recomiendo comprar los 3 colores primarios. Amarillo, rojo y azul. Y acá está. Azul. De estos 3 colores yo saco toda mi gama de colores, ¿no? Yo los combino para hacer un rosado, rojo y blanco. Entonces combino rojo, blanco y tengo un rosado. Quiero hacer un marrón, rojo, combino azul con amarillo que me sale verde y puedo combinar un marroncito. Entonces de esa manera yo voy combinando, matizando mis colores. En esta partecita sí toca explicarte de una forma rápida cómo se trabaja con el Plastisol. ¿Por qué? Porque hay personas que compran su tinta, así como por ejemplo, compra su tinta y esta tinta lo tienes que activar. ¿Cómo se activa, Charlicito? ¿O cómo se trabaja una tinta Plastisol? Por lo general, los proveedores siempre tienen tinta preparada, ¿no? Los proveedores, ¿qué es lo que hacen? Llevan su Plastisol, pero yo siempre les voy a decir que a sus tintas Plastisol le agreguen algunos aditivos extras para que el Plastisol tenga mejor rendimiento. Por ejemplo, es una base RIP. No sé si se llega a ver ahí. A ver, voy a acercar. Acá dice base RIP. ¿Ven? Esta base RIP, por ejemplo, no tiene color. ¿Para qué es eso, Charlicito? O en algunos lugares lo llaman elastisol. ¿Para qué es eso? Esto se combina con el Plastisol. ¿Para qué? Para que el Plastisol tenga una mejor elasticidad. Para que no se parta, no se rompa en, por ejemplo, materiales como licra o un material sintético que se puede estirar. Para eso es este aditivo, ¿ya? Y siempre el displaz o el diluyente. Displaz o diluyente, que es como un aceitito. ¿Qué es lo que hace este material? Pues este líquido hace de que el Plastisol, cuando tú le agregas un poco, digamos que tu Plastisol está duro, ¿no? Digamos que tienes el Plastisol que está seco, está duro, sientes que como si estuviera pasado, pues le agregas un poco de esto y comienzas a batir y vas a ver que el Plastisol comienza a reaccionar. Para esto es este producto, este químico. Bien, explicado esto, ya haberles dicho, ¿no? Haberles explicado un poco de las tintas Plastisol, que si se pueden combinar, se puede matizar, se puede utilizar, no se secan rápido, así que vamos a preparar los colores que necesito. En este caso, para este diseño, yo he necesitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colores he necesitado. 9 colores. 9 colores, porque acá tengo el morado, 9. ¿Ya? Para este trabajo he necesitado 9 colores, así que yo lo he hecho en 5 cuadros de serigrafía. Vamos a ver cómo he realizado el estampado para que tú también puedas aprender. Entonces, como les había dicho, les había comentado, estos son los cuadros que yo he utilizado para este trabajo, ¿no? Tú vas a hacer pasar el video de cómo ha quedado el trabajo, pero básicamente estos son todos los trabajos, miren. Aquí, por ejemplo,
tengo la malla del color rojo, ¿no? Color rojo y el color marrón. Quiero que se den cuenta acá. Aquí se puede apreciar que tengo el color rojo y el color marrón. He trabajado dos colores en un solo cuadro, ¿no? El estampado es un estampado normal. Tinta Plastisol. El siguiente ha sido el color amarillo. Pero el color amarillo ha tenido otro diseño. En este caso, al utilizar solo el otro diseño, he tapado esta parte, ¿no? Con cinta para poder utilizar el siguiente cuadro. Porque de lo contrario tendría que ir utilizando ya ahí 4 cuadros y ahí acabo ahí 2. Ahora, este es el más complejo, ¿no? Miren, este por su parte ha sido 1, 2, 3, 4 colores. Miren, rosado, verde, celeste y morado. Charlicito, pero ¿cómo lo has usado? Claro, en este cuadro, lo primero que he estampado ha sido el morado, luego el rosado, luego el celeste. Después he utilizado el verde, ¿no? Porque el verde está en el medio de los dos. Sin embargo, no lo puedo combinar, ¿no? Si yo jalo por acá, se va a contaminar mi tinta y acá tiene un espacio, ¿no? Un espacio prudencial. Entonces, de esa manera yo he distribuido lo que es parte de mi diseño para poder hacer este estampado. Tú lo puedes hacer de repente con otro tipo de estampado que tengas, no sé, si tienes un diseño que tenga 3 colores, pero están separados, puedes hacer este tipo de técnica que yo estoy utilizando para que tú también tengas ideas de cómo puedes estampar, ¿no? El color negro, sí, el color negro ha ido solo porque abarca toda la parte del diseño. Entonces, este color ha ido solo. Aquí, en este cuadro hemos puesto 2 colores. Hemos puesto el color piel y hemos puesto el color oscuro, ¿no? Que este ha sido para la espalda. Voy a hacer una demostración de cómo se ha realizado este trabajo. Porque si no me van a decir, no, tú no me has enseñado, Charlicito. No explicas bien, mira. Como les explicaba acá, por ejemplo, yo tengo esos 3 colores, ¿no? Acá está mi rasero. Con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a imprimir mi primer color. No necesito mucha tinta, no le voy a echar tinta porque acá tengo suficiente. Es más, debería limpiar todo el cuadro. Y está. Y luego, acá por ejemplo, creo que yo he tapado estos dos he tapado yo para poder pasar el verde. Entonces, aquí voy a utilizar una raqueta para poder pasar mi color verde. ¿Ven? Ya lo tenemos. Entonces, aquí tenemos 2 colores, pero acá vamos a realizar este trabajo de acá. Vamos a limpiar, o voy a limpiar esta parte. Para que no se contaminen los colores, ¿qué es lo que hago yo? Limpio, ¿no? Limpio esto. Mira, así he trabajado yo, ¿eh? Han sido para una producción de polos. Tal vez tú también tienes pocos cuadros y vas a decir, oye, ¿cómo puedo hacer tantos colores? Sí se puede hacer varios colores. Sí se puede hacer varios colores con pocos cuadros, así que no te estés preocupando. Mira, ¿qué es lo que he hecho? Como yo he agarrado, he tapado esta parte de mi cuadro, lo despego. Esto también lo despego. Vamos a darle una limpiada para abrir. Esta partecita de acá se tiene que abrir, ¿ya? Cuando nosotros le ponemos Intescotch o algunas cositas, nos va a quedar así, mira. Nos va a quedar restos. Nos va a quedar restos de Plastisol. Te voy a enseñar, ¿ya? Mira. Así nos queda.
Así nos queda, restos de plastisol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar. Voy a utilizar querosene para poder hacer la limpieza y que esos huequitos no tienen que estar ahí. Esos huequitos o esa tinta tiene que salir. Esto de acá se limpia con querosene. Charlicito, ¿de dónde saco querosene? No sé. Pero tú tienes que limpiarlo con querosene. La tinta plastisol se limpia con querosene. Yo acá te estoy dando una clase rápida para que tú tengas una idea de cómo trabajar lo que es la serigrafía, ¿no? Limpiamos la tinta, porque recuerden, ya estampé este color. Y a mí me faltaría el rosado y me faltaría el celeste, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, Charlicito? Yo no sé, explícame. Yo soy nuevo, recién estoy comenzando. Ya, para eso son estos videos. Ahora, vamos a darle su secadita bien, con otro trapo que no esté contaminado con lo que es Vamos a darle una secadita con un trapo que no esté contaminado. Y a esta parte le vamos a poner cinta. Charlicito, ¿pero qué cinta es? No sé, no me explican nada. Ya, esta cinta, ¿verdad? Acá lo llamamos cinta de embalaje. Tú puedes ponerle cinta scotch, lo que tú quieras. La idea es cubrir, ¿no? Esta parte de acá. Vamos a decirle que tenemos que cubrir el verde porque no vamos a utilizar el verde. ¿Sí o no? ¿Tú vas a utilizar el verde? No, no vas a utilizar el verde. Entonces yo lo voy a cubrir así, ¿ya? Por los dos lados. Listo. ¿Qué me queda? Estampar el rosado y el azul que me requiere, ¿no? Acá le agrego la tinta celeste que necesito. No necesito mucho. Este es para una prueba nada más. Suficiente. Lo que te estoy enseñando es para que aprendas, ¿ah? Esto que te estoy enseñando es para que aprendas. Mira, como yo he tapado, acá no va a pasar nada. Estampo mi color rosado, me lo llevo y estampo también mi color celeste. Listo. Ya lo tengo, mira. En esta parte de acá ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Acá, mira, acá me olvidaba de tapar el color rosado porque acá tenía nombre. Creo que te voy a mostrar. Mira. Por ejemplo, ahí ha pasado que el color rosado no lo he tapado. Claro que lo he destapado porque yo estoy haciendo una práctica, ¿no? Pero en mi diseño original no está así. Te lo muestro para que tengas cuidado, ¿ya? Porque esto lo que estoy haciendo solamente es volverte a explicar lo que yo ya he hecho. Ahora, estas tintas necesitan calor. Necesitan calor para poder secarse en la prenda. Necesitan bastante calor. Si no se pasa calor a estas tintas, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la tinta se va a desprender si yo no le paso calor. En estos casos utilizamos una pistola de calor o un horno, o una estufa. Voy a utilizar una estufa para poder curar este estampado, ¿ya? Esta es una pequeña campana, una pequeña estufa que funciona a gas y tiene su interior fuego, ¿no? Funciona a gas, acá está el calor y esto lo tenemos que presecar.
Vamos a darle una secada para poder darle el siguiente calor. O el siguiente color, mejor dicho, ¿no? Pero básicamente es como yo he trabajado todos los cuadros, ¿no? El cuadro que tiene 3 colores lo he estampado así para poder tener una producción, ¿no? Como la que te he enseñado al principio. Charlicito, ¿no es recomendable trabajar así? Bueno, si no tienes muchos cuadros, acá te estoy enseñando como para que tú puedas hacerlo sin tantos cuadros, ¿no? Tapas por donde no quieres que pase tinta y vas a poder hacer este trabajo de la siguiente manera. Acá, por ejemplo, yo he tapado partes del amarillo para poder estampar el marrón, solamente el marrón, mira. Para esto, aunque acá tengo, acá sobra color, mira. Para este diseño es suficiente esto. Esta tinta que tengo acá es suficiente, no es tan grande. Entonces voy a utilizar esto, aparte que lo recojo. Y ahora, miren, acá está otro color, ¿verdad? Tenemos otro color hecho. Lo siguiente que haría, o que hacía yo, es esto. Acá. ¿Por qué? Porque tengo que abrir este diseño. El siguiente color es el amarillo. Y acá solo taparía esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto en mi diseño ya es amarillo, ya. Yo lo he trabajado en la computadora. Entonces, ¿qué me quedaría? Limpiar. Tengo que limpiar esa parte. ¿Cómo lo limpio, Charlicito? Agarramos el querosene. Agarrar con el querosene un poco. Y vamos a quitar esta parte de acá. Vamos a ir limpiando, ¿no? Nuestro diseño. Tenemos que limpiar para que pueda pasar el color amarillo. En la parte de atrás también. Y listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos limpio. Voy a colocar mi tinta amarilla.
Y con una raqueta grande, porque este diseño es grande, vamos a estampar, ¿no? Voy a recoger. Y acá tengo mi diseño, mira. ¿Ven? ¿Cuántos colores he estampado? He estampado 1 o 2 colores con un solo cuadro. Entonces, este cuadro también, miren. Este cuadro, por ejemplo, tiene 2 colores, rojo y marrón. No lo voy a secar para ganar tiempo, pero acá por ejemplo, acá hay bastante tinta. Vamos a aprovechar esta tinta, ¿ya? Listo. El marrón tendríamos que limpiarlo. Como este trabajo yo ya lo terminé, ¿no? Por eso no lo pensaba limpiar, lavar los cuadros, pero se me ocurrió una idea de decir, no, voy a enseñar a los alumnitos para que tengan que aprender. Y bueno, aquí estoy enseñando. Listo. Ahora sí. Este sería mi color rojo. Y acá vendría mi color marrón. Aunque no sé para qué de hecho. Yo le he puesto esta cinta divisora para que la tinta de este lado no se combine. Entonces, para eso lo había puesto. Pero ahora sí. Miren cómo va quedando, ¿no? Con pocos cuadros. Con un solo cuadro estampado el rojo y estampado lo que es el marrón. Recuerden siempre secar color por color, ¿ya? Siempre tienen que secar color por color.
Si no, el color se les va a pegar en la malla y eso no queremos, ¿no? Tiene que estar seco para que no se pegue. Aquí, por ejemplo, el color piel va solo. Voy a echarle solamente un poquito, no necesito más. Un poquito y ya. Listo. Ahí está. Lo secamos, siempre secando color por color. Hay que secarlo. Si no, esto se pega en la otra malla. Y ahora sí vamos a darle el último color. El último color, que es el negrito. Y ahora sí, a este diseño lo tenemos que curar. Tenemos que agarrar y que el plastisol se cocine de tal manera de que no se desprenda de la prenda, ¿ya? Miren. Con 5 cuadros hemos realizado un estampado colorido. ¿Cuánto tiempo te demoras en curar un estampado? Bueno, acá el mismo plastisol te va a ir avisando. El mismo plastisol se va cocinando y va botando una especie de vapor. Eso significa que la tinta ya está totalmente curada, cocinada, como lo llames, ¿no? De esta manera ya el estampado ya no se sale, no se despinta en otra prenda. Al momento de lavar no se va a caer. Así que tienes que aprender a curar tu estampado también. No solamente pasarle la plancha no lo cura bien. Acá en el horneado sí te va a quedar el curado de tu prenda. El planchado lo que hace es darle acabado nada más. Más no lo cura bien. Tienes que hornearlo sí o sí tu prenda. Tienes que pasar por horno. Y ya está ya. Este diseño ya está listo. Entonces, miren, yo he realizado este diseño lo he realizado con 5 mallas, 5 cuadros. Como tú puedes ver, ¿cuántos colores tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 colores, contando con el negro, 9. 9 colores con 5 mallas he sacado. Entonces, de esa manera tú también vas a poder aprender, mi rey. Espero que no te hayas dormido, no hayas adelantado el video y no me preguntes, no, Charlicito, que no se puede, porque ya te he explicado. Te he explicado la preparación de las tintas, te he explicado que se pueden combinar, cómo se está curando este diseño, porque este diseño ya no sale ya. Mira, mi rey, este diseño si tú lo lavas, lo estiras, ya no sale ya no sale. Este diseño no se va a salir.
por más que lo rasques, no sale ya porque ya está curado. Cuando tú horneas bien tu diseño, este diseño no tiene por qué caerse a la primera lavada. Así que mi nombre es Charles Rebasa y espero que este tutorial, este video te pueda ayudar a ti que estás comenzando en el mundo de la serigrafía y el estampado y puedas aprender. Así que nos vemos en un próximo video.